Gloria a Dios, Dios le bendiga, mi amado hermano de Iglesia Casa de Dios, mi hogar. El Señor le llene de grandes bendiciones a usted y a su hermosa familia y a todos aquellos hermanos que van a participar en nuestro siguiente estudio, el número 3 del tema la amargura, el pecado más contagioso. Estamos ya abordando el tercer estudio de este tema, lo cual le damos gracias a Dios que seguimos avanzando con nuestros temas, seguimos avanzando con esta serie, la cual nos ha edificado y nos da mucha bendición y nos permite poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y poder tener guía, tener la instrucción de parte de Dios para vivir una vida libre de amargura y una vida que perdona y una vida que ama. En el nombre de Jesús vamos a orar, mis amados hermanos, para entrar a nuestro siguiente estudio, el número 3 de la amargura. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por este momento de estudio. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de poder bendecirte, de poder ser edificados a través de este estudio, a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, bendice a cada hermano que va a participar en este estudio, cada hermana, en el nombre de Jesús, que este estudio sea un estudio poderoso para nuestras vidas, un estudio que nos edifique, Padre, que nos fortalezca, que nos desafíe y que nos ayude, Padre, a crecer en fe, en amor, en perdón y libres de amargura. Gracias, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. En el estudio anterior vimos algunos puntos sobre la amargura y el último punto que vimos fue el perdón. Podemos perdonar a alguien sin que esa persona esté presente, pero no podemos reconciliarnos si no están las dos personas presentes. Vamos a seguir extendiendo estos puntos que se quedaron pendientes algunos en este siguiente estudio. Este sería nuestro punto número 5. Aleluya, gracias Señor Jesús. Gloria a Dios. Este sería nuestro punto número 5. Gloria a Dios. Gracias Señor, gracias Padre. Bendito el Señor. Vamos a ver, mis hermanos, estoy aquí checando mis anotaciones. Número 5. Perdonar a Dios sería el punto número 5. Después de presentar estos principios en una iglesia, este estudio que se presentó en una iglesia, había una fuente que decía que para ser libre de amargura hay que perdonar a Dios. Cuando una persona no está conforme con su apariencia física o de algún accidente que dejó alguna huella física, algún problema físico, algunos aconsejan que perdonen a Dios por haber permitido que pasara ese accidente. Mucha gente se amarga en contra de Dios cuando suceden cosas que afectan su salud, que afectan su físico, y recomiendan, obviamente está mal enfocado, esto es un error, aconsejan perdonar a Dios por haber permitido esa situación. Estoy convencido de que hablar de perdonar a Dios es una blasfemia. Dios es bueno. Salmo 100, número 3, versículo 3. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Dios está lleno de bondad. Marcos 10, 18. Dios es esperanza. Romanos 15, 13. Dios es santo. Isaías 6, 6, 3. Dios es perfecto. Deuteronomios 32,
del 2 al 4, Hebreos 6 y 18, verso 18. Jamás habrá necesidad de perdonar a Dios. Este concepto de perdonar a Dios es uno de los intentos del ser humano de crear a Dios a imagen del hombre, lo cual es una blasfemia. Demuestra una total ignorancia e incomprensión de que Dios en su amor tiene múltiples propósitos y lleva a cabo tales propósitos por medio de las experiencias que atravesamos. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Si pudiéramos aprender la realidad, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. Ese fue nuestro punto número 6. Punto número 5. Número 6 sería la solución divina para la amargura. Gloria a Dios. Vamos a mencionar una ilustración que nos dan aquí en este estudio. Hace tiempo, una persona que estaba en tratamiento psiquiátrico por su depresión. Era una triste historia que cada vez que se escucha con más frecuencia este tipo de casos. El padre de esta mujer se había aprovechado de ella desde los 5 hasta los 14 años de edad. Tiempo después, ella recibió al Señor como Salvador y Señor de su vida, lo cual trajo alivio al comienzo, pero meses después volvió a caer en un estado depresivo. Vino a ver, de acuerdo al consejero, y como un último recurso, ahondaron en el problema y descubrieron varios asuntos que solucionar. Entre ellos, como era lógico, un profundo resentimiento hacia su padre de esta persona. ¿Cuál fue la ayuda para esta pobre mujer y para los miles de casos similares? Si hasta el momento usted no ha tenido que luchar con la amargura, tarde o temprano acontecerá algo que nos enfrentará cara a cara con la tentación de guardar rencor, de vengarnos, de pasar chismes, de formar alianzas, de justificar nuestra actitud porque tenemos razón, etc. Como cristianos hemos de estar preparados espiritualmente para evitar caer en esto. ¿Cómo hacerlo? Establecer la santidad como meta en nuestra vida. Como en todos los casos de pecado, más vale prevenir que tener que tratar con las consecuencias devastadoras que el pecado siempre deja como herencia. El escritor de Hebreos, dentro del contexto de la raíz de amargura, exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La mejor manera de prevenir la amargura es buscar la paz y la santidad, asumir un compromiso con Dios para ser santo, puro, pase lo que pase en nuestras vidas. Cuando nos sobrevienen situaciones en nuestra vida que lastiman nuestros sentimientos, producen rencores y actitudes que van conectadas con la amargura. Debemos de decir, cuando pase eso: he hecho un pacto con Dios con el fin de ser santo, así como Dios es santo. A pesar de que la otra persona tenga la culpa, entregaré la situación en manos de Dios. Perdonaré al ofensor y buscaré la paz. Nótese la diferencia entre la actitud de David y su ejército cuando volvieron de una batalla.
Primera de Samuel 1:30. E encontraron la ciudad asolada y sus familias llevadas cautivas. En vez de buscar el consuelo de Dios y por ende de su sabiduría, el pueblo se amargó y propuso apedrear al rey David. En contraste, la Biblia explica que David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 6. En ningún momento es nuestra intención minimizar el daño causado por una ofensa o el ultraje que experimentó David y su gente, sino que nuestro deseo es magnificar la gracia de Dios para consolar y ayudar a perdonar. Consideremos ahora qué hacer ahora cuando estamos amargados. Número 1. Ver la amargura como pecado contra Dios. En las próximas páginas se explicará la importancia de perdonar al ofensor. Sin embargo, si solamente estimamos la amargura como algo personal contra la persona que nos lastimó, que nos engañó, que nos perjudicó con chismes, sería fácil justificar mi rencor alegando que tengo razón, puesto que el otro me ha hecho un daño. Tengo justificación para guardar amargura. Pero como ya se mencionó, es posible que no haya algo tan difícil de solucionar, ya que la persona amargada se justifica y dice que tiene razón para estarlo. Cuando tengo amargura en mi corazón, como David, tengo que confesar a Dios: contra ti solo he pecado. Salmos 51, verso 2 y del 2 al 4. En el momento en que percibo que a pesar de las circunstancias, la amargura es un pecado contra Dios, debo confesar y la sangre de Cristo me limpiará, me lavará de todo pecado. Debo confesar mi pecado de amargura. Pablo instruye: quítense de vosotros toda raíz de amargura. La Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse. Volvamos al Antiguo Testamento para entender el contexto de la raíz de amargura en Deuteronomios 29:18, donde el pecado principal es la idolatría. Eso es precisamente lo que pasa en el caso de la amargura. En vez de postrarse ante el Dios de la Biblia, buscando la solución divina, uno se postra ante sus propios recursos y su propia venganza. El ídolo es el propio yo. Número 2. Perdonar al ofensor. En el mismo contexto donde Pablo nos exhorta a librarnos de toda raíz de amargura, nos explica cómo hacerlo. Punto por punto, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Efesios 4:31 y 32. Capítulo 4, versos 31 y 32. Aleluya. Siempre llega el momento en que nos enfrentamos a la amargura. Hay una narración de una persona que a su papá lo asaltaron en su oficina y lo mataron unos ladrones y solo se llevaron $50. Solo $50. Y esta persona narra que el papá, a pesar de que ser una persona buena, una persona excelente, buen padre,
no era salvo. ¿Cuáles eran sus opciones de esta persona? 1. Hundirse en la amargura. 2. Buscar venganza. 3. Culpar a Dios. Mas, sin embargo, como se dijo anteriormente, este hombre tenía un compromiso con Dios de buscar la santidad en todo. Así que la respuesta inmediata era perdonar a los criminales y dejar la situación en manos de Dios y en las manos de las autoridades civiles. Eso, sin dudas, generó tristeza, generó lágrimas, dificultades para vivir una vida tranquila y confiada. Pues claro que hizo mucho daño ese suceso, fue una injusticia, indiscutiblemente afectó esa situación, y así muchos casos que suceden en la vida cotidiana, donde este tipo de situaciones afectan no solo a las personas implicadas, sino a terceras personas. Pero Dios nos hace libres de amargura. El perdón trae beneficios porque quita el resentimiento. Uno de los muchos beneficios de no guardar rencor es poder tomar decisiones con cordura. El perdón no es tolerar a la persona ni al pecado, no es fingir que la maldad no existe, ni es intentar pasar la maldad por alto. Tolerar es consentir, aguantar. Lejos de establecer el perdón bíblico, permitir es pasivo y perdonar es activo. Cuando la Biblia habla de perdón, en el griego original hallamos que esta palabra literalmente significa mandarlo afuera. Activamente estoy mandando el rencor afuera, es decir, estoy poniendo toda mi ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5, del 2 al 7. El perdón no es simplemente olvidar, ya que eso es prácticamente imposible. El resentimiento tiene una memoria como una grabadora, y aún mejor porque la grabadora repite lo que fue dicho, mientras que el resentimiento hace que con cada vuelta la pista se vuelva más profunda. La única manera de apagar la grabadora es perdonar. Después de una conferencia, alguien preguntó: si el incidente vuelve a mi mente una y otra vez, ¿quiere decir que no he perdonado? La respuesta tomaba en cuenta 3 factores. 1. Es posible que ella tuviera razón. Recordamos que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. El ser humano haría cualquier cosa para mitigar la vergüenza, y es lógico que permanezcan los fuertes sentimientos negativos asociados con una ofensa. Volvamos al caso de la mujer que durante 23 años había estado en tratamiento psiquiátrico a causa del abuso de su padre. El caso que les comenté anteriormente, después de aclarar lo que no es el perdón y luego de hablar sobre los beneficios que el perdón produciría, se le explicó que de acuerdo a Marcos 11:25, esta persona tenía que perdonar a su padre. La respuesta inmediata de esta persona fue: ya lo he hecho. Pero era obvio que estaba llena de amargura y rencor contra su padre. La siguiente pregunta que se formuló fue: ¿cuándo y cómo lo hizo? ¿Cuándo lo perdonó?
Su contestación ilustró otra manera de que el ser humano evita asumir responsabilidad delante de Dios. Contestó: muchas veces he pedido al Señor Jesús que perdonara a mi padre. Es posible que esta persona aún no entienda lo que Dios espera con respecto al perdón. O tal vez fuera su manera de no cumplir con una tarea difícil, que es el perdonar de corazón. Con paciencia se le volvió a explicar las cosas y finalmente inclinó la cabeza y empezó a orar y a llorar. Sus lágrimas se dejaron ver en sus ojos y de todo corazón esta mujer perdonó a su padre. Al día siguiente regresó para una consulta y se le veía su rostro con más alivio y con esperanza y como una nueva persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, como podemos ver, mis amados hermanos, definitivamente no es sencillo, no es fácil poder sobreponernos a la amargura, ya que las ofensas y las situaciones que en la vida se nos presentan traen grietas, traen heridas a nuestra vida, pero es posible ser libres en el nombre del Señor cuando perdonamos con nuestro corazón, con lo más profundo y con un corazón sincero. Mis amados hermanos, es importante que al perdón, para que la amargura no tome posesión de nuestra vida, de nuestro corazón, es importante que al perdón le sumemos o le añadamos, le agreguemos, no puedo pronunciar la palabra correcta, es añadir, pues, o sea que al perdón se le añade amor. Este punto es importante. Cuando tenemos perdón y tenemos amor, la amargura, hermanos, no puede enraizarse en nuestro corazón. ¿Y quién nos va a dar ese perdón, esa capacidad de perdón, esa capacidad de amor, si de nosotros no es posible? Solamente la sangre de Jesucristo, solamente a través del amor de Dios, solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, así que nuestra oración, para que la amargura no se posesione de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestra oración: Señor, dame un corazón que perdone y que ame. Esa mezcla, mis hermanos, esa mezcla nos mantendrá libres de enfermedades, incluso esa mezcla, amor y perdón, nos mantendrá libres de toda raíz de amargura. Entonces, mis amados hermanos, importantísimo, Señor, en este día dame perdón por aquellos que me han ofendido. Perdono a aquellos que me han ofendido y lléname de tu amor para poder disfrutar de tus bendiciones, del plan y del propósito que tienes para mi vida. Al perdón le añadimos amor, mis amados hermanos. Esa es la fórmula de la libertad, esa es la fórmula de ser libres de amargura y de las raíces de amargura. En el nombre de Jesús vamos a orar agradeciéndole al Señor por este siguiente estudio. Nos quedaría todavía uno más y cerramos nuestro estudio para ser libres de amargura. En el nombre de Jesús inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias por permitirnos este momento de reflexión, de estudio, donde nos queda muy claro que al perdón, sumándole el amor, perdón y amor, es la mezcla perfecta, Señor, para vivir en tu libertad, para vivir en tu perdón y disfrutar de tu gracia, de tus misericordias y tus bendiciones. Bendice a cada hermano de Casa de Dios y a cada persona que va a ser partícipe de este estudio. Gracias, mi Señor, que tu palabra en nuestras vidas produzca fruto al 100%. Bendice a cada hermano, guárdales en sus vidas, en su caminar, en su entrar, en su salir, y que este estudio, esta palabra, sea aplicada, Señor, para una vida abundante en Cristo Jesús y feliz
en tu presencia. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, mi amado hermano. Seguimos al pendiente para nuestro siguiente estudio, que es el cierre de la amargura. Dios le guarde, mi amado hermano. Reciba ricas bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.